Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de matemáticas en la que vamos a ver una introducción a las series de Taylor. Concretamente vamos a ver su fórmula acerca del origen de coordenadas, es decir, cuando la variable es prácticamente cero, y vamos a ver los ejemplos más importantes, es decir, vamos a ver la función exponencial, la función coseno, la función seno y una fracción que es muy habitual, que es 1 partido de 1 menos t. Pero bueno, vamos por pasos. ¿De qué va a ir todo esto? Pues básicamente vamos a basarnos en el teorema de Taylor, que básicamente nos dice que si tenemos una función x que depende de t y en el origen de coordenadas cumple una serie de condiciones, entre ellas estar definida y ser infinitamente diferenciable, podemos cambiar la función x de t por una expansión polinómica de las siguientes formas. Es decir, va a ser un término c0 o constante más un término c1 por t elevado a 1 más un término c2 por t elevado a 2 más un término c3 por t elevado a 3 más etcétera, etcétera. La forma compacta de escribir esto es que va a ser igual a la suma de muchos términos cn por t elevado a n, donde n iría desde 0 hasta infinito. Esa sería la serie de Taylor completa. La suma de infinitos términos en los cuales tenemos una constante por t elevado a algo. El primer término tenemos que fijarnos en que encaja porque t elevado a 0 es 1, dado que cualquier número elevado a 0 es 1, y por tanto c0 es como tener c0 por t elevado a 0. Es decir, que en resumen el teorema de Taylor nos dice esto, que podemos coger cualquier función que cumpla ciertas condiciones que en física no vamos a entrar en detalle, más allá de que tiene que estar definida en todo el dominio que vamos a trabajar, y podemos intercambiarla por una serie de sumandos de constantes por t elevado a diferentes números. Ahora la cuestión es, ¿cómo se obtienen estos cn? Estamos diciendo que la función la podemos cambiar por esta suma de cosas por t elevado a diferentes exponentes. Ahora la cuestión es cuáles son esas cosas. Y se deduce de una forma muy sencilla. Cuando t valga 0, x de 0 va a ser igual a c0, porque todos los otros términos se van a cancelar. Por tanto, tenemos que la primera constante, c0, es igual al valor de la función en 0. Ahora, a partir de aquí, podemos derivar la función. Voy a escribir con un puntito la derivada, x punto de t, y cuando derivo lo que tengo ahí arriba, me queda 0, porque la derivada de c0 es 0, porque es una constante, más la derivada de c1 por t, que es c1, más 2 veces c2 por t más 3 veces c3 por t al cuadrado, y si siguiera sería más 4 veces c cuarta por t al cubo más etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué pasa? Que la derivada cuando t es igual a 0 es igual a c1, o dicho de otra forma, c1 es igual a la derivada cuando t vale c. Y así podemos seguir. Ahora la derivada segunda de la función dependiendo de t va a ser derivar la derivada primera, entonces nos va a quedar 2 por c2 más 6 veces c3 por t más 12 veces c4 por t a la cuarta más etcétera, etcétera. Y ahora se cumple que la derivada segunda cuando la t vale 0 es igual a 2 veces c2. Es decir, que c2 va a ser un medio de la derivada segunda cuando t vale 0. Ahora nos podemos ir a la derivada tercera y vamos a ver que nos queda 6 veces c3 más 24 veces c4 por t, porque aquí arriba realmente debería haber ido un 2 en vez de un 4, más lo que sea, y tenemos que la derivada tercera cuando t es igual a 0 es igual a 6 veces c3. De modo que c3 es igual a 1 partido de 6 por la derivada tercera en el valor de t igual a 0. Y de aquí sale la fórmula. La fórmula general es que cn va a ser 1 partido de n factorial por la derivada enésima en el valor de t 0. Algo que de hecho voy a escribir de una forma más compacta. Voy a decir que xn cuando t vale 0 es igual a x0n. Y se puede comprobar que esta fórmula funciona de una forma muy fácil. Aquí el numerito que va delante es un 1 porque está tal cual como lo hemos dejado. Aquí vuelve a ser un 1 y aquí es un 2. Ese 2 viene de haber derivado t cuadrado, que me sale el 2 aquí, y después se multiplica por 1. Después el siguiente término ya es un 6. ¿Por qué? Porque partimos de t al cubo, al derivar sale un 3, después multiplicamos por 2 y después ya se queda así. Y por último, en el último término empezaríamos con un t a la cuarta, entonces multiplicamos por 4, después multiplicamos por 3, después multiplicamos por 2 y después se quedaría como está. Entonces el término general siempre va a ser el factorial del número de derivadas que hemos hecho. Por eso vamos a empezar dividiendo por 1, después por 1, después por 2, después por 6, que es 2 por 3, después la siguiente sería 24, que es 4 por 3 por 2 por 1, etcétera, etcétera. Así que la fórmula general para calcular la c es esa que hemos escrito ahí abajo. Y vamos a dejar esto del siguiente modo. X de t va a ser igual a sumar desde n igual a 0 hasta infinito cn por t elevado a n, y cn va a ser 1 dividido por n factorial
factorial por x0n, donde 0 indica que es cuando t vale 0. Y ahora vamos a empezar con los ejemplos. Primer ejemplo, x igual a e elevado a t. En este caso, su derivada también es e elevado a t, su derivada segunda también es e elevado a t, y en general la derivada enésima es e elevado a t. Y en particular, la derivada enésima cuando t valga 0 es e elevado a 0, que es 1. Es decir, que en general cn, que es igual a 1 partido n factorial por x 0n, como todos los x0n van a ser 1, es básicamente 1 partido de n factorial. De modo que x, que es e elevado a t, va a ser igual a 1 más t más un medio de t cuadrado más un sexto de t al cubo más un 24avo de t a la cuarta, más los siguientes términos. Y esta igualdad se va a cumplir. Y la podemos escribir de forma más compacta como que x es la suma desde n igual a 0 hasta infinito de t elevado a n partido de n factorial. Y el siguiente ejemplo que vamos a ver es la función x igual a coseno de t. En este caso, cuando derivamos coseno, la derivada es menos seno de t, después la derivada segunda es menos coseno de t, la derivada tercera es seno de t y la derivada cuarta ya sería otra vez coseno de t. Y aquí se cumple lo siguiente, que cuando t es igual a 0, el seno vale 0 y el coseno vale 1. De modo que todas las derivadas de orden impar, es decir, la derivada primera, la derivada tercera, la quinta, etcétera, etcétera, darían todas 0 cuando t vale 0 y las pares valdrían 1 o menos 1. En particular, en 0 tendríamos un 1, en 2 tendríamos un menos 1, en la derivada cuarta tendríamos un 1 y en la derivada sexta tendríamos un menos 1 otra vez. ¿Cómo representamos esto? Diciendo que x0 2n, para pasar solo por números pares, es igual a menos 1 elevado a n. De modo que cuando n es 0 tenemos menos 1 elevado a 0, que es 1. Cuando n es 1 tenemos menos 1 elevado a 1, que es menos 1. Cuando n es 2 tenemos menos 1 elevado a 2, que es 1, etcétera, etcétera. Aquí ahora tenemos el problema de que al quitar los impares hay que acordarse de que n1 ya no habla de la primera derivada sino de la segunda, y que n2 ya no habla de la segunda derivada sino de la cuarta, y n3 hablaría de la sexta, etcétera, etcétera. Total, que teniendo en cuenta estos cambios de signo y que solo hay términos pares, x, que es coseno de t, sería igual a 1 menos un medio, porque ya pasamos a la derivada segunda, por t al cuadrado, más un 24avo, porque ya pasamos a la derivada cuarta, por t a la cuarta, menos 1 partido de 6 factorial, que serían 720, pero nos da igual, por t a la sexta, más todo lo que vaya siguiendo por ahí. Esta sería la serie de Taylor del coseno, que se puede escribir como ir sumando desde n igual a 0 hasta infinito, t's elevadas a 2n por menos 1 elevado a n entre 2n factorial. Y se puede comprobar que funciona. El siguiente ejemplo va a ser la función x igual a seno de t, que básicamente va a ser lo mismo, pero ahora va a cambiar cuáles se cancelan y cuáles no. Porque ahora vamos a tener que la derivada primera es coseno, vamos a tener que la derivada segunda es menos seno y vamos a tener que la derivada tercera es menos coseno. Entonces ahora se va a cancelar el término 0, se va a cancelar el término 2, el término 4 y ahora solo van a quedar los términos impares. Entonces vamos a decir que x derivado 1 más 2 n veces es igual a menos 1 elevado a n. Y vamos a ver que funciona, pero ahora tenemos en cuenta que n0 se va a corresponder con esto, que n1 se va a corresponder con esto, que n2 se va a corresponder con esto de aquí, y efectivamente vamos a ver que la derivada primera va a ser menos 1 elevado a 0, que es 1, la derivada tercera va a ser menos 1 elevado a 1, que es menos 1, la derivada quinta va a dar menos 1 elevado a 2, que es 1, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que en este caso vamos a tener que x, que es igual a seno de t, es básicamente t menos 1 partido de 3 factorial por t al cubo más 1 partido de 5 factorial por t a la quinta menos etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es como el coseno, pero ahora solo están en los términos impares, empezando por t elevado a 1. Entonces en el coseno solo van a haber términos pares y en el seno solo van a haber términos impares. Vamos entonces con el siguiente ejemplo, que va a ser 1 partido de 1 menos t, que es una función de apariencia bastante fea, pero que podemos reescribir como 1 menos t elevado a menos 1. Entonces cuando nos ponemos a derivar esto, vemos que la derivada primera es menos 1 menos t elevado a menos 2 y por menos 1 por la regla de la cadena. Entonces va a quedar 1 menos t elevado a menos 2. La derivada
derivada segunda sería menos 2 por 1 menos t elevado a menos 3, y por la regla de la cadena intentaría aparecer otro menos 1, que de nuevo se va a cancelar y nos va a quedar simplemente 2 por 1 menos t elevado a menos 3. Y en general la derivada enésima va a ser n factorial por 1 menos t elevado a menos 1 menos n, lo cual nos lleva a que cuando t vale 0, el paréntesis básicamente es un 1, que elevado a cualquier cosa es 1, y por tanto la derivada enésima en t igual a 0 es igual a n factorial. Y como cn sería 1 partido de n factorial por la derivada enésima en 0, nos queda 1 partido de n factorial por n factorial, que se cancelan y nos queda 1. Es decir, que en esta serie de Taylor todos los coeficientes serían 1, y por tanto si x es igual a 1 partido de 1 menos t, la serie es 1 más t cuadrado más t al cubo más t a la cuarta más todos los términos que falten hasta el infinito. Esta sería la serie de Taylor de esta fracción. Y aquí lo vamos a dejar porque el vídeo ya ha quedado bastante largo. En el siguiente vídeo la idea sería ver qué relación hay entre la serie y la función original, es decir, por qué esto funciona y por qué nos es muy útil a los físicos, y vamos a ver la representación gráfica de la serie frente a la representación gráfica de la función original. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.